Bien, la situación entre Colombia y Perú la podemos entender así. Está la isla Santa Rosa en la frontera, triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú. En este caso nos vamos a enfocar en estos dos últimos, Brasil y Colombia, perdón, Perú y Colombia, quienes están sosteniendo la máxima tensión. Todo se da por la presencia que hubo en este pleno 2025 de militares en territorio peruano, allí en Santa Rosa, donde inclusive este ejército militar que llegó en este operativo ondearon las banderas de Colombia. Hubo queja al respecto y denuncia al respecto desde el lado peruano, donde dijeron que estaban violando esta soberanía. Desde Colombia, a través de Cancillería, se dijo en su momento que era un error, que no estaban intentando violar ningún derecho de soberanía. Sin embargo, todo se vuelve a tensar cuando hace un par de días el presidente Gustavo Petro deja un trino en su red social X y donde dijo que Perú estaba violando el derecho de soberanía de la isla Santa Rosa de Loreto, porque esta isla que emergió no se encontraba en el acuerdo existente entre ambas naciones para delimitar cuáles son sus fronteras. Fíjese que esta misma zona la llaman la Isla de Nadie, 2.800 habitantes, 272 kilómetros cuadrados y unas condiciones bastante caóticas para sobrevivir. No hay suministro eléctrico, no hay suministro de agua potable, no hay desagüe, la educación es limitada. Sin embargo, estos 2.800 habitantes tienen identidad peruana, se sienten peruanos. Esto no es un tema de que quieran ser colombianos, aunque cuando tengan problemas de salud estos crucen a Leticia, Colombia, para ser atendidos y retornar. Fíjese que allí mismo en esta zona del Perú, pues dice Colombia que Perú, con base a esta isla, crearon leyes para adueñarse de ese pedazo de tierra flotante y que esto no es un acuerdo que haya sido binacional porque no se le consultó a Colombia. Es lo que se sostiene desde este lado. Ahora, desde Perú, se ha dicho que estas son reacciones de Gustavo Petro, una estrategia para colar la mirada de la prensa, en este caso, para evadir lo que ha sido el último caso de conmoción y críticas en Colombia, y tiene que ver con estos chats y estos audios de su hijo y su ex esposa que lo inmiscuyen a él y lo mezclan con casos de excesos, fiestas, y esto que fue destapado por Vicky Ávila, la candidata presidencial con quien tuvimos, por cierto, la oportunidad de conversar. Fíjese que esto es lo que dicen desde el lado peruano. Hoy el ex canciller con quien conversábamos también decía, lo que le sucede a Petro es que desconoce la situación. Aunque se ha dicho que se van a agotar las instancias diplomáticas, se pretende llevar esto a organismos internacionales. Pero Armando Benedetti, el ministro del Interior de Colombia, dijo, si no se llegan en acuerdos diplomáticos, entonces la situación se va a poner muy fea. Vamos a escuchar lo que Gustavo Petro decía en esta jornada. ¿Qué va a hacer Leticia si no tiene río? ¿A dónde irán sus familias? Si una línea en la tierra a lo largo de lo que hoy es el río Amazonas será la frontera con Perú. Yo creo que ese destino no es el que se trazó en el tratado de 1934. No se ha cumplido el tratado, Perú lo violó. No se hizo el acuerdo para definir de quién la isla. Anda la prensa colombiana buscando una tesis que es la tesis peruana de que la isla de Santa Rosa es simplemente una extensión de la isla de Chinerí. No, tenemos las pruebas técnicas científicas. La isla de Santa Rosa no es una extensión de la isla de Chinerí. La prensa de Colombia está equivocando al pueblo de Colombia. Tiene el mandatario colombiano al respecto. Dice, esto no se trata de una extensión de la isla existente en el Perú. Fíjese que lo que hoy sucedía, y como noticia se la quiero compartir a usted, los ministros del Perú llegaron a esta zona abandonada, a la buena de Dios, esta vez con operativos de identidad, de cedulación a los habitantes que no poseen la cédula de identidad, el documento nacional de identidad, también con operativos para ayudar a los centros educativos,
médicos, a los centros hospitalarios. Muy propicia, ¿no le parece? La participación de estos ministros justo. Se acordaron que existía esta parte en la frontera cuando empieza la parte de reclamo por parte de Colombia. Colombia, por su parte, afirma que al Perú ser parte de esta isla bloquea la fluidez del río Amazonas y esto afecta a Colombia. También dijo, vamos a defender la soberanía colombiana, Gustavo Petro lo dijo, y esto implicaría pues llevar a momentos de tensión. Ojalá y a través de mesas técnicas se pueda llegar a un punto medio. Pero, ¿qué le parece si escuchamos la otra parte de Gustavo Petro, mandatario colombiano? Y declaración del Estado colombiano, posición nacional en relación con la soberanía de la denominada isla de Santa Rosa sobre el río Amazonas. El presidente de la República de Colombia, en cumplimiento de su deber constitucional de defender la integridad territorial y los intereses del pueblo colombiano, en un momento en que la unidad nacional y la firmeza en la defensa de nuestra soberanía cobran un valor especial, se permite declarar que 1. La denominada isla de Santa Rosa, junto con otras formaciones fluviales surgidas en el curso del río Amazonas, con posterioridad a la única asignación binacional de islas entre la República de Colombia y la República del Perú, realizada en el año 1929, no han sido asignadas a ninguna de las dos repúblicas. 2. La ley por medio de la cual crea el denominado Distrito de Santa Rosa de Loreto es un acto unilateral del Perú que desconoce los instrumentos jurídicos binacionales al incorporar una isla no asignada y establecer límite internacional entre ambos estados, violando el principio de primacía del derecho internacional sobre el derecho interno. 3. Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada isla de Santa Rosa y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona. 4. El acto unilateral de exigir el registro a las embarcaciones en la denominada isla de Santa Rosa es inaceptable y violatorio al espíritu de la libre navegabilidad por el río Amazonas, contemplado en el acta adicional del Protocolo de Río de Janeiro de 1934, en especial en su artículo 12. 5. Reitera su disposición para reactivar la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana, COMPERIF, que impulsará las acciones para garantizar el cumplimiento del Protocolo de Río de Janeiro de 1934. 6. Recibe con beneplácito la invitación del gobierno de Perú para participar en la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana, COMPERIF, que tendrá lugar el próximo 11 y 12 de septiembre del 2025 en la ciudad de Lima. Finalmente, Colombia reafirma su compromiso con la integración regional, la paz y la diplomacia como camino para buscar la solución. Leticia, Amazonas, 7 de agosto del año 2025. En América Latina, estas eran las afirmaciones de Gustavo Petro al respecto de esta tensión en los últimos días que ha incrementado y donde él dijo mañana 7 de agosto, es decir, hoy, en esta jornada,
pues va a defender la soberanía del pueblo colombiano frente a esta isla, la isla de Santa Rosa de Loreto. Por su parte, Perú ha dicho que esta isla le pertenece y que lo que sucede es que Colombia, Gustavo Petro, desconoce pues lo que fue el importante acuerdo firmado en 1934 y dijo, llevar esto a un ente internacional implicaría una cuestión más de jurisdicción, más de una cuestión jurídica que política. Veremos qué sucede. Para seguir entendiendo esta noticia, vamos a conversar con nuestra compañera Carmen Alvarado. Ella está en Perú y nos brinda más detalles a esta hora de lo que ha sido noticia. Compañera, buena noche. Bienvenida a la emisión central. Andy, ¿cómo estás? Muy buenas noches para ti y también para todo nuestro auditorio de América Latina. Estamos haciendo seguimiento precisamente de lo que está ocurriendo en estos momentos desde Santa Rosa, desde la isla Chinería. Y es que el premier Arana se acaba de pronunciar hace tan solo algunos instantes. Vamos a decir qué es lo que le ha respondido a Gustavo Petro luego de este discurso, luego de esta jornada de varias repercusiones. Primero, rechazamos categóricamente las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro. Segundo, reafirmamos la soberanía del Perú, que esto se encuentra enmarcado en el Tratado Salomón Lozano de 1922. Ratificamos que nuestra soberanía está respaldada en la historia. El Perú es un país que sabe dialogar y también resolver. Siempre hemos sido firmes y no existe ningún diferendo limítrofe, y eso ha sido muy enfático. De otro lado, América del Sur, es decir, la región, necesita enfocarse en otros temas importantes que en estos momentos debemos encarar. El pueblo peruano debe tener la plena confianza que estamos velando por la defensa de la soberanía. No existe discusión alguna en el distrito de Santa Rosa. Andy. Bien, Carmen Alvarado, compañera, estas declaraciones las tenemos, pero para escucharlas y compartirlas con nuestra audiencia, así que prestemos suma atención. Derivado del Tratado de 1922. Número 3. Ratificamos que nuestra soberanía en el distrito de Santa Rosa de Loreto está respaldada en la historia y la presencia de instituciones del Estado peruano en esta jurisdicción. Número 4. El Perú es un país que sabe dialogar y resolver los problemas con vocación de paz. Sin embargo, siempre hemos sido firmes en la defensa de nuestro territorio e intereses y no existe ningún diferendo limítrofe con Colombia. Número 5. América Latina y especialmente América del Sur requieren enfocarse en los temas de desarrollo, inversiones, modernización de su infraestructura, lucha contra la pobreza, educación y salud. Es en eso que los jefes de Estado deben concentrar sus esfuerzos. Número 6. El pueblo peruano debe tener la seguridad y la plena confianza en que nuestro gobierno y sus autoridades estamos velando por los intereses nacionales, la defensa de la soberanía y la integridad territorial del Perú. Número 7. Reiteramos que no existe discusión alguna sobre la soberanía del Perú en el distrito de Santa Rosa de Loreto ni en ninguna de nuestras otras fronteras. Distrito peruano de Santa Rosa de Loreto. ¡Viva Santa Rosa de Loreto! ¡Viva el Perú! Muchas gracias. Bien, Carmen Alvarado, ahí pudimos ver en este material precisamente lo que tú nos adelantabas. No hay discusiones de territorio, hablamos de, se sostiene, la soberanía de Santa Rosa de Loreto. Carmen, ¿qué otro dato, compañera, sobre Santa Rosa de Loreto, isla, puedes ofrecernos más allá de lo que nosotros conocemos?
Bueno, Andy, si hablamos en torno de la isla Chinería, que se encuentra enmarcada en esta comisión que precisamente se dio en 1922 del Tratado Salomón Lozano y que esto luego fue ratificado en los protocolos de Río de Janeiro de 1934, queda claro que el Perú tiene una argumentación pues que está enmarcada, que está ligada a estos tratados y se está respetando el derecho internacional sobre la isla como tal. Por ejemplo, si me preguntas en cuanto a la rutina, en cuanto también al sentir de los pobladores de Santa Rosa, el distrito de Santa Rosa, ellos se sienten muy peruanos, pero no solamente digamos que hay una percepción, una sensación de buena vecindad, de buena comunidad entre Santa Rosa, el distrito de Santa Rosa, sino también con Leticia y Tabatinga, que es el lado de Brasil. Entonces, para muchos funcionarios políticos, ex cancilleres que también nosotros hemos podido conversar, esta situación responde pues a una arbitrariedad por parte del presidente colombiano Gustavo Petro, que en estos momentos ha generado este impasse, recordemos, Andy, este trino que comenzó a generar repercusiones y de hecho se esperaba que esta jornada iba a ser muy importante porque iba a dar su discurso ahí en Leticia, algo que debió ser en primera instancia en Boyacá por la conmemoración de la batalla de Boyacá que dio pues la gesta de la independencia colombiana. Nosotros estamos muy atentos, Andy, de lo que puede ser quizás las declaraciones o un nuevo comunicado de Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque este tema es grave, es gravísimo, es muy preocupante. Estamos hablando de un presidente que le está diciendo al Perú que ha copado territorio, que está tomando territorio que no le pertenece. Nosotros precisamente, hay que recordar, Andy, el año pasado hubo un intercambio de palabras entre un funcionario colombiano contra un funcionario peruano, diciendo que no se presentara como, digamos, funcionario de ese lugar porque ese lugar no estaba delimitado. Pero recordemos también que hace un mes se publicó en el diario peruano la creación de este distrito, un distrito que deja claro, que deja zanjada esta situación de que este lugar, estamos hablando del distrito de Santa Rosa, es peruano según los tratados internacionales que hemos comentado y según la jurisprudencia que nosotros bien estamos respetando y estamos siempre invocando ante este impasse. Entonces acabamos de escuchar al jefe del gabinete ministerial, el señor Eduardo Arana, exministro de Justicia, que se encuentra en estos momentos acompañado también de otros ministros como el vicecanciller y también debemos decir el ministro de Defensa. Ha sido una comitiva muy importante durante esta jornada. Vamos a ver si una reacción ya directa de la presidenta, aunque lo dijo Eduardo Arana, que este discurso, que este comunicado, más que todo, con lineamientos claros, había sido ya avalado por la presidenta del Perú, Dina Boluarte. Carmen, compañera, nosotros estamos escuchando a un Gustavo Petro que del lado de Leticia, pues emite estos comentarios. Ahora escuchamos a una Arana que desde Santa Rosa hoy, visitándola, ha emitido el comentario, la lectura de la soberanía. Te pregunto, Carmen, ¿se sabe si la manera en la que esto se está manejando es a través de dimes y diretes públicos o hay canales bilaterales en este momento tratando de resolver la situación diplomáticamente? Andy, todo ha comenzado a raíz de las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro. Entonces, yo creo que aquí lo más importante que hay que rescatar, Andy, para que quede claro a todo el auditorio de América Latina, es que el premier Eduardo Arana ha asegurado que no existe ningún diferendo ni limítrofe con Colombia. Es decir, no hay ninguna situación que se debe en estos momentos advertir algún tipo de problema. Eso según la postura peruana, ¿no? Entonces, él ha dicho claramente lo siguiente: el Perú mantiene soberanía plena sobre la isla de Chinería, ubicada en el distrito de Santa Rosa, asignada al país en el proceso de demarcación derivado del Tratado de 1922. Queda claro. Ahora también lo que nos decían algunos expertos, Andy, era que si había algún tipo de situación, algunas circunstancias, ya sea en el lugar por el cambio climático o es que en estos momentos Colombia ya no va a tener acceso a la Amazonía, hay un problema ahí porque está retrocediendo o en todo caso están emergiendo pequeñas islas, bueno, sin lugar a dudas puede ser una mesa de, no de negociación, pero sí de alcances para poder llegar a un tipo de solución, pero el emplazamiento o el discurso que ha utilizado Gustavo Petro
es realmente muy rudo, según también lo que hemos escuchado por algunos congresistas y parlamentarios que hemos contactado, Andy. Bien, Carmen Alvarado, compañera, en simultáneo, junto a nosotros dos, se nos suma nuestro compañero de Colombia, Sergio David González, para conversar sobre este tema. Sergio, bienvenido a La Señal. Quiero informarles, compañeros, ustedes dos me acompañarán al aire, así que vamos a prestarnos atención los unos a los otros para comunicar a la audiencia lo que hoy es tensión entre Colombia y Perú. Sergio David González, escuchábamos hace unos segundos, compañero, las palabras de Eduardo Arane. Él decía, acá no hay ningún tema de discusión ni nada por el estilo, lo que se sostiene es la soberanía del territorio, es decir, de la isla Santa Rosa de Loreto. ¿Cómo se interpretan estas palabras, compañero, allí en Colombia? ¿Cuál es la noticia actualizada sobre este tema en tu país? Es importante y de verdad que sorprendió esa declaración del presidente Gustavo Petro cuando dijo que no reconocía la soberanía de Perú dentro de la isla de Santa Rosa y que no reconocía la gobernabilidad sobre todo. Eso, la verdad, que no gustó mucho en Colombia porque se considera que esta situación limítrofe se puede llegar a solucionar con un diálogo, con una reunión de la Comisión Binacional. Pero, por supuesto, cada país está mirando la forma de poder defender su soberanía. Y creo que Perú, en este momento está utilizando lo que debe utilizarse, que es el marco de negociación que se hizo en 1934, donde queda totalmente demarcada la línea limítrofe entre ambos países. Ahora, que la situación de la naturaleza esté llevando que el cauce del río empiece a cambiar y que sea a favor de Perú, eso es algo que hay que analizarlo, pero eso no puede estar dentro de una negociación porque hace parte de la naturaleza. Que la parte de Colombia ya tenga mayor sedimentación y que no sea navegable, yo creo que eso hace parte del descuido del gobierno colombiano, no solo del actual, Andy y Carmen, sino de los anteriores, en una situación que se preveía que iba a pasar entre el 2025 y el 2030. Es decir, tenemos 5 años donde esto posiblemente, según los expertos en la zona que conocen el sitio, se puede incrementar y que Colombia va a perder el puerto en el Amazonas. Si esto ya se sabía, si habían estudios anticipados sobre esta situación, ¿por qué no se tomaron las medidas respecto en el momento adecuado? Pero el interrogante aquí es por qué se toman medidas políticamente favorables en un momento electoral en Colombia, donde la tensión está muy alta y por supuesto todo esto desvía lo que se está presentando con el gobierno nacional. Son muchos interrogantes, Andy, donde aquí la comunidad en Colombia se empieza a preguntar sobre esa situación. Carmen, estoy conversando con Sergio David González y él, en resumen, lo que dice es que hay expertos que ya analizaban hace unos 5 años atrás que el proceso de sedimentación iba a afectar al puerto de Colombia en la Amazonía, y esta es la razón por la cual, en medio de un proceso electoral, ahora Gustavo Petro reclama este pedazo de tierra flotante, la isla de Santa Rosa de Loreto, y lo que responde, según lo que nos dice Sergio, es a un descuido y un mal manejo desde la parte colombiana. Compañera, vamos a hablar de cómo reaccionan ambos gobiernos ante esta situación. ¿Cómo se está tratando esto a nivel local? ¿Como una disputa territorial? ¿Como una mala interpretación del Tratado Salomón Lozano y el Protocolo de Río de Janeiro? ¿O como una provocación de Gustavo Petro desde Colombia? Andy, yo creo que es importante mencionar que aquí la postura, disculpa, vamos a sacar porque tengo el retorno, perdón compañero, yo creo que aquí es importante mencionar que había una postura unánime, no solamente desde el Congreso de la República, desde Cancillería, desde el Ejecutivo, a pesar de este viaje que ha tenido Dina Boluarte y que en estos momentos se viene desarrollando en Japón, en Indonesia, por un acuerdo tan importante. Lo cierto es que en estos momentos hay ya una versión única, y esa versión única, esa postura, tiene que ver con el Tratado Salomón Lozano de 1922 y luego con la ratificación de este protocolo de Río de Janeiro. Es cierto lo que ha mencionado Sergio, en el sentido de que hubo
hubo precisamente durante estas últimas décadas una especie de mesa para poder hablar sobre esta situación. Pero aquí el tono utilizado por el presidente colombiano Gustavo Petro es el que no ha caído bien. Peor aún cuando ha utilizado esta jornada para hablar de, digamos, esta gesta, es algo que se desembocó de la victoria, ¿no? Precisamente en Boyacá, utilizar este día histórico para Colombia para buscar, digamos, un impasse con Perú que ya sonaba con mucha fuerza este trino y que para algunos especialistas que nosotros también hemos entrevistado a través de las pantallas de DirecTV es que aseguran que esto merece un capricho, es producto de un capricho, es producto incluso de los problemas internos que no puede encarar Gustavo Petro, es producto de situaciones que él no ha podido materializar como sus reformas, es decir, incluso la violencia que se ha gestado en el Valle del Cauca sobre la disidencia de la FARC y también el Ejército de Liberación Nacional. Entonces, lo que se está manteniendo en estos momentos, y tú mismo lo has escuchado, porque también hemos entrevistado juntos al ex canciller peruano, Miguel Ángel Rodríguez Mackey, es que los tratados son clarísimos y si hay una necesidad por una de las partes, pues por eso hay reuniones en marcha y sí han habido, incluso ya una reunión para septiembre, pero la forma de cómo está emplazando, de cómo se está dirigiendo el presidente colombiano Gustavo Petro, eso no ha caído nada bien en este sector y vamos a ver porque hay que esperar con mucha cautela y eso es precisamente el matiz y la diferencia de la diplomacia peruana, de la Cancillería, la cautela y sobre todo teniendo en cuenta que tenemos que regirnos bajo los tratados internacionales. No se puede colocar este tema en un matiz, en un aura político, ideológico, con una necesidad de generar una unidad en un país que, por cierto, hay que mencionarlo, está cargando problemas y que le queda un año al presidente colombiano Gustavo Petro. Entonces, más allá de los discursos, más allá de los calificativos, hay dos tratados. Si hay un problema que resolver, el Perú, de su parte, como ustedes lo acaban de escuchar, el primero Eduardo Arana ha dicho claramente que el Perú no tiene ningún problema limítrofe. El Perú está en territorio peruano, es decir, me refiero al distrito de Santa Rosa, que forma parte de la isla Chinería. Esto para hablar correctamente según la Comisión de Demarcación Territorial que hubo luego del Tratado de Salomón Lozano de 1922, Andy. Bien, gracias Carmen Alvarado, impresionante lo que has dejado en esta señal. Sergio, te resumo lo que Carmen nos decía. Ella resalta las palabras del señor Eduardo Arana, quien dice que de acuerdo a la demarcación que deja el Tratado Salomón Lozano, pues entra en lo que es la extensión de la isla Chinería. Y es justamente esto lo que Gustavo Petro, por su parte, decía, que la gente estaba equivocada, porque no era una extensión, es una isla de nadie y Perú llegó, creó leyes y dijo, es nuestra, pero no hubo un acuerdo binacional. A su vez, Sergio Gustavo Petro dice, la prensa colombiana está mal informando al pueblo, buscando una tesis del Perú para explicar esto, pero ellos no entienden la situación. ¿Cómo interpretan ustedes, compañero, como prensa, lo que hoy afirma el mandatario? Además, Carmen dice que la postura peruana sigue sosteniendo que él está usando esto como una cortina de humo para directamente ganar tiempo en este año electoral, este año que le queda en un proceso electoral donde carga con problemas internos que vaya, nosotros los conocemos. Sí, claro, Andy, y puede que tenga razón en lo que está diciendo. Ahora, hay que tener en cuenta que cuando hay dificultades entre naciones, y lo dijo hoy en su alocución el presidente de la República y desde Leticia, hay que llevarlo a instancias internacionales. Y pareciera que Colombia, a través del gobierno, sí está pensando llevar esto a los tribunales de La Haya para que tome la decisión. Pero Andy, te cuento, esto es un desgaste increíble y es una inversión muy fuerte. Claro. Si el presidente Gustavo Petro está diciendo que no tiene los recursos suficientes del presupuesto general de la nación para invertir en programas públicos que están dentro de su plan de gobierno, pues imagínate la inversión que se tiene que hacer en la defensa, en la argumentación para poder pagar abogados, llevar representantes del gobierno ante un litigio internacional en los tribunales de La Haya para defender esta postura de Colombia. Yo creo que la situación no está tan favorable para Colombia. Lo digo como ciudadano colombiano, lo digo como periodista, porque es que es inevitable los cambios de la naturaleza. Cuando hay cambios de la naturaleza, pero hay ya un límite que está acordado en dos fechas
anteriores. Claro. Estamos hablando de 1922 y 1934, después de un conflicto bélico donde se derramó sangre por poder dar a conocer cómo iba a ser la frontera entre ambos países, pues yo creo que en este momento termina siendo un acto más político que un acto soberano. Y esta situación, por supuesto, que se le puede revertir muy mal al presidente de la República si considera que esta puede ser una de sus alternativas para poder ganar votos en el candidato que él considere que sea el sucesor en la Casa de Nariño en Colombia, porque de seguro que le está dejando, como decimos en Venezuela y en Colombia, un chicharrón grandísimo, es decir, un problema inmenso sobre esta situación, porque estamos hablando de un país muy cercano, con el que tenemos muy buenas relaciones, que es el Perú. Y si se formaron nuevas islas y esta isla de Santa Rosa ya lleva 70 años casi funcionando, con presencia de Perú, donde tienen elecciones populares en este lugar, donde la moneda que se utiliza para hacer las compras y ventas es el sol peruano, pues realmente tienen potestad para poder tener esa circunstancia. Yo creo que si miramos un poco más allá, tenemos que analizar un poco la ideología, Andy y Carmen y televidentes. La izquierda siempre necesita de un enemigo para poder surgir. Y Gustavo Petro lo tiene muy claro, y lo tiene muy claro también el régimen chavista, y lo tiene muy claro desde Cuba, y lo tiene muy claro desde Nicaragua. Se necesitan dos enemigos, un enemigo extranjero y un enemigo interno. El enemigo extranjero lo tenía claro Gustavo Petro, que podía ser Donald Trump, pero Donald Trump empezó a tener una represalia a través de aranceles y eso le hizo como a Gustavo Petro quedarse un poco quieto sobre esa situación, porque de seguro que no quiere tener la misma suerte que tiene Brasil, porque no tenemos el mismo músculo financiero que tiene Brasil, ni la potencia que tiene Brasil. Colombia es un país emergente, pero ahora necesita algún tema extranjero para poder tener a la prensa y poder analizar otros temas diferentes a lo que ocurre en su gobierno interno. Y en Colombia, su enemigo directo era el Congreso de la República, claro, y la oposición, donde tenía todos los problemas en sus reformas anteriores. Entonces, si miras, siempre hay como un guión ya escrito sobre esta situación. No pudo con Donald Trump. Donald Trump tiene el poder, el sartén por el mango en este momento, con los aranceles, y por supuesto necesita un país latinoamericano que esté casi a la par para generar un inconveniente. Y lo encontró. Lo encontró en un tema limítrofe que lleva más de 70 años sin resolverse, donde Colombia nunca había tenido alzar la bandera sobre esta situación, o al menos los gobiernos anteriores decir yo necesito soberanía sobre la isla de Santa Rosa, sino todo lo contrario, siempre respetaban el tema limítrofe allí entre Perú y Colombia. Bien, Sergio, voy ahora a dejarle una última pregunta a los dos. Damos el chance para que Carmen la responda y luego pasas tú. Compañeros, ¿cuáles creen ustedes que es el próximo accionar o gesto diplomático de sus mandatarios frente a esta situación? Carmen. Andy, yo creo que hay que mantener cautela en situaciones como estas, ¿no? Y es importante que... Perdón, me saco nuevamente el retorno porque me vuelve el doble. Es importante que tengamos, en principio, ya la declaración del premier Eduardo Arana como, digamos, una idea angular, una idea que haya sido avalada por la presidenta Dina Boluarte y por Cancillería. En cualquier momento, quizás el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú pueda volver a enviar un comunicado, pero el primer comunicado que nosotros presentamos en pantalla fue categórico, fue firme y precisamente es redundante, lo sé, pero tenemos que hablar de 1922 y de 1934, y como también lo has escuchado con otros especialistas que nosotros hemos hablado, Andy, pues si hay la necesidad de un lado y de buscar una solución para un problema totalmente diferente y no limítrofe, pues el Perú siempre es un país de paz y seguramente nos sentaremos a conversar. Por lo pronto, cautela, firmeza, y de lo que pueda pasar más adelante no tenemos una bola de cristal, pero la diplomacia debe primar y ese ha sido también el componente final del Perú. Y si hemos tenido algún tipo de problema
en la historia, ya sea con Ecuador o con Chile, Sí. lo hemos solucionado y somos un país que queremos contribuir a la región de América Latina y realmente, como lo dijo el premier Eduardo Arana, que debe ser la postura firme de todos los peruanos al unísono, es que queremos que los líderes se preocupen para encarar problemas como el crimen organizado, la minería ilegal, el narcotráfico, en vez de entrar en situaciones que para el Perú, repito, no hay un problema limítrofe, Andy. Carmen Alvarado, definitivamente Perú necesita más gente como tú. Gracias por dejarnos este panorama claro y lo que se está sucediendo en este momento y lo que se necesita para los próximos días. Bien, lo que te quería comentar de lo que decía Sergio es que Gustavo Petro efectivamente está necesitando un enemigo interno, que es el Congreso, y un enemigo externo. No le sirvió a Estados Unidos por las sanciones extraordinarias que puso sobre Colombia y encontró uno, digamos, a su par por este tema con una isla que tiene 70 años. Lo que yo quiero sumarle a esta conversación, Carmen, es que ojalá esto también sirva para llamado de atención al Perú a recoger a esta zona que ha estado abandonada en estos últimos años con una situación tan paupérrima para estos 2.800 habitantes que por cuestiones de salud tengan que cruzar al otro lado una frontera que no es la suya para poder ser atendidos. Sergio, compañero, ahora te escucho a ti. ¿Qué gesto o acción espera suceda ahora por parte del gobierno colombiano ante esta situación? Mira, Andy, yo creo que hoy con la alocución que hizo el presidente de la República ya dejó la hoja de ruta por dónde va a ir Colombia. Y Colombia aquí lo que demostró o lo que quiere demostrar es que tiene más poder que el propio Perú. Y eso ya es como la personalidad de Gustavo Petro, de tener una superioridad sobre otro. Porque el que un gobierno decida que no va a reconocer la soberanía de un gobierno legítimo, democrático, que tiene elección popular y que está allí cerca de 70 años, pues créeme que eso deja mucho de qué desear, porque cuando subió al gobierno, cuando subió a la presidencia de la República, durante la candidatura, pues este tema no estaba previsto. Este tema no está en su plan de desarrollo, este tema no está en sus propuestas de campaña. Es decir, fue algo que se encontró en el camino y que lo está utilizando directamente como un trampolín político. Pero si hubiese estado dentro del plan de campaña, dentro del plan de desarrollo de su gobierno, diría, bueno, es algo que él encontró y que va a responder en esto ante una soberanía de Colombia. Pero yo creo que esto es alguna suerte en el momento para poder tener una cortina de humo frente a las situaciones que se viene en Colombia. ¿Qué es lo que hizo Colombia? En este momento, el presidente leyó el acta, que fue lo único sensato que dijo hoy dentro de esta alocución. Fue una alocución improvisada, habló de todo y al final lo más importante lo dejó en lo último cuando hizo la lectura del acta. Pero ¿sabes qué? Me queda faltando muchas cosas por parte del presidente Andy, porque hoy era su última intervención como presidente en una festividad de la batalla de Boyacá. Ya él finaliza. A partir de hoy le quedan 365 días de gobierno y desperdició una gran oportunidad para poderse dirigir a esa comunidad de la selva, a esa comunidad del Amazonas. No hubo ninguna propuesta de mejora de calidad de vida de la comunidad de Leticia. Fue una propuesta ambigua, abierta, de solo tener un conflicto directo con un país hermano. Aquí lo que yo creo que está esperando el gobierno es la reunión del 11 y 12 de septiembre allí en Lima para saber si esa reunión binacional va a terminar dando algunos frutos o todo lo contrario, lo que ya dijo el presidente, llevar este conflicto directamente a los tribunales de La Haya. Yo creo que ese es el escenario que quiere Gustavo Petro, además por una cosa, Andy, porque si este conflicto lo lleva a instancias internacionales, va a tener presencia de más medios de comunicación internacional donde lo van a citar. Claro. Y eso es algo que le encanta, algo que le gusta. Puede ser una estrategia de comunicación también que puedan tener directamente en la campaña, porque ya entramos en un periodo electoral. Bien, ahí está América Latina, la situación. Veíamos el lado de Perú, el lado de Colombia en esta tensión que hoy pues escala y que ojalá la diplomacia pueda responderlo, al menos así lo sostiene Perú, si es una cuestión que no tiene que ver con fronteras, porque según Perú no hay problemas de frontera, entonces ellos están dispuestos a resolver pacíficamente. ¿Estará dispuesto el lado colombiano a hacer lo mismo? Usted, al otro lado de esta pantalla, nos escuchó a los tres. Ahora nosotros le leemos a usted acá abajo. Hacemos un corte, volvemos enseguida. Gracias, compañeros.